¿Qué tal? Un gusto saludarles y bienvenidos a un nuevo video. Hoy es jueves 10 de octubre y hay mucha información relevante que tenemos que mencionar. La primera sería de que hay un error en la reforma al Poder Judicial. Un error que pues obviamente se tiene que corregir y un error del cual la Suprema Corte se puede colgar para ahora sí poderla tumbar. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues chequen. Reforma a la reforma del Poder Judicial no la anula, afirma Sheinbaum sobre error de Morena. ¿Cuál es el error al que hizo referencia la presidenta de México? La iniciativa aprobada por Morena y aliados con el apoyo de Miguel Ángel Yunes en el Senado contiene dos artículos que se contradicen tras la publicación de la reforma. La Constitución dice lo siguiente: el artículo 94 de la reforma al Poder Judicial dice: la Suprema Corte se compondrá de 9 integrantes, ministras y ministros, y funcionará en el Pleno. Su presidencia se renovará cada 2 años de manera rotatoria en función del número de votos que obtenga cada candidatura en la elección respectiva, correspondiendo la presidencia a quienes alcancen mayor votación. Sin embargo, la reforma judicial enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador no propuso derogar un apartado del artículo 97 de la Constitución que dice: el Pleno elegirá entre sus miembros al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual no podrá ser reelecto para el periodo inmediato posterior. Y obviamente con esto pues hay una contradicción, hay un conflicto en la manera en la que a final de cuentas se va a elegir al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto pues sí es un error que, como dije, se debe de corregir, y que hay que mencionar también de que con este error la Suprema Corte o igual sí podrían tumbar la reforma, ya que hay una contradicción constitucional y que a final de cuentas crea un conflicto, valga la redundancia, en la Constitución, lo cual pues obviamente una ley no se puede aplicar si al mismo tiempo crea un conflicto dentro de la misma, hablando constitucionalmente. Entonces, ¿qué dice Ricardo Monreal? Ricardo Monreal reconoce errores de contenido en la reforma judicial. El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, admitió errores de contenido reciente en la reforma judicial. Impreparadas o personas sin capacidad. ¿Pero por cuál artículo se va a elegir al presidente de la Corte? ¿Con el 94 o con el...? Es que eso lo vamos a resolver pronto. Entonces, ¿reformarían la reforma? Por eso, con una reforma a la Constitución aclarando eso, se va a hacer. Se está viendo, se está haciendo eso. Se está en estudio ahorita, Enrique. ¿Aquí en lo mismo en la Cámara va a mandar la presidenta? Estamos viéndolo en un grupo de trabajo, porque todo este tipo de cosas que surgen de la aplicación de este mecanismo nuevo se están resolviendo. ¿Reconocen que se equivocaron? O así de claro lo dice Monreal: sí hay un error, se tiene que corregir, y pues ya sabemos, la derecha pues se agarró de esto: ya vieron, nos dieron una reforma que no sirve, está toda llena de errores, errores brutales. Ya saben cómo se mueve esta gente. Y pues sí, este error se tiene que corregir de la misma forma como se aprobó la reforma al Poder Judicial. Pues de qué manera: tiene que pasar a votación, tiene que pasar al Senado, tiene que irse a los congresos estatales, etcétera, etcétera. Todo este mismo proceso que pues aparentemente va a llevar, que podría llevar incluso pues posiblemente una semana. Posiblemente menos, pero el hecho es de que esto sí se tiene que corregir a la mayor brevedad posible. Si recuerdan, hace unos días se viralizó mucho, incluso aquí se los presentamos también, la reunión que tuvo Noroña con la presidenta Norma Piña. Una reunión que pues obviamente dio mucho de qué hablar y que pues también creó demasiadas preguntas y demasiadas dudas. Y pues esto mismo se lo preguntaron a Claudia Sheinbaum, a la presidenta, en la mañanera. Y su respuesta pues obviamente no fue pues la que todos esperábamos. Sheinbaum no sabía de la reunión entre Noroña y Norma Piña. Claudia Sheinbaum afirmó que no fue informada sobre la reunión entre Fernández Noroña, presidente del Senado, y la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña. En esa reunión también estaba Adán Augusto e Ignacio Mier. Me enteré por las redes de esa reunión, no tengo conocimiento de la reunión. No sé qué se trató ahí, no fue una decisión del presidente del Senado, no tengo conocimiento, y lo que sí es importante que sepa la ciudadanía es que la reforma al Poder Judicial va. Entonces no tengo conocimiento de qué trataron, por qué se reunieron, no tengo conocimiento. ¿Cree que puede tener alguna implicación? No tengo conocimiento.
Pues ya escuchamos a la presidenta, pues la verdad sí se nota molesta, sí se le nota un desagrado al momento de pues mencionar que ella no sabía nada. Ahora sí que podemos decir que se enojó la jefasa con todo esto. Y pues yo la verdad no creo que Noroña lo haya hecho a propósito de no notificarle a Claudia Sheinbaum. Recordemos que Noroña pues siempre ha estado en las trincheras, por una manera de decirlo, dándose o poniéndose al tú por tú con la oposición, pegándoles magníficas arrastradas a todas estas personas, pero pues ahora está en una posición de presidente en el Senado donde pues posiblemente se está aclimatando todavía. Y no creo que el no avisarle a Claudia, a la presidenta, se le pasó. Ha de haber dicho, bueno, pues me reúno y se me pasó a decir a la presidenta. Que creo que es algo que pues sí hay que llamar la atención, ¿no? O mencionar y simplemente decir, oye, ¿sabes qué? Este tipo de cosas, pues sí me las tienes que informar. Porque es obvio que me las van a preguntar. Y que Claudia Sheinbaum diga, yo no sé nada, pues no se ve del todo muy bien. Y algo importante que mencionó Claudia Sheinbaum, que fue, sin importar lo que hayan hablado, la reforma va. Entonces, eso también vale mucho la pena tomarlo como lo que es, un claro mensaje de que no importa el diálogo que hagan, trato sobre la mesa, la reforma tiene que ir como tiene que ir. Y asimismo, Claudia Sheinbaum dice lo siguiente, no me voy a reunir con la Corte. Nada de reuniones como la que tuvo Noroña con Piña. La presidenta Claudia Sheinbaum fue tajante al aclarar que no sostendrá ninguna reunión con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En su conferencia, Sheinbaum explicó que la encargada de llevar cualquier diálogo con otros poderes como la Suprema Corte es la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez. Entonces, como vemos, pues entre Claudia Sheinbaum y Norma Piña no hay diálogo. No va a haber nada. Obviamente Rosa Isela es la que llevaría este tipo de temas y diálogos, obviamente informando de manera puntual a la presidenta. Bajo estas mismas circunstancias, siguiendo esta misma línea, el día de ayer, pues chequen lo siguiente. Morena aprueba veto para asegurar el control de candidaturas y jueces. El Senado ha aprobado cambios importantes a las leyes secundarias de la reforma. Con estas modificaciones, la Presidencia, el Congreso y la Suprema Corte podrán vetar las listas de aspirantes a juzgadores que elaboren los comités de evaluación. Muy importante esta parte. Este cambio les permitirá pedir nuevos listados o reducir las opciones ante la insaculación. El proceso en el que sean sorteados los aspirantes. El cambio fue impulsado por el senador Manuel Huerta de Morena. Su propuesta fue aprobada con el apoyo mayoritario de su partido y aliados. El nuevo texto agrega un párrafo al artículo 500 establecido que si alguno de los poderes no está de acuerdo con los candidatos puede rechazar la lista. Ricardo Anaya del PAN advirtió que esta modificación va en contra de lo que establece la reforma constitucional. Aquí esta modificación indica que pues al final cualquiera de los tres poderes va a poder decidir, ¿sabes qué? Esta lista de candidatos no me gusta, mándame otros. Entonces, pues creo yo, en mi opinión, creo que le quita cierta validez al ejercicio democrático que al final tiene elegir a los jueces y magistrados por voto popular. Si al final los que van a llegar van a pasar por último filtro de los poderes del Estado mexicano, y que por alguna razón alguno diga, ¿sabes qué? Este no me cuadra, no me gustó, sin importar el buen perfil que fuera. Y aquí nuevamente le preguntan a Claudia Sheinbaum, y su respuesta, igual manera, no es la que todos esperábamos. Sheinbaum ordena retirar veto aprobado por Morena en reforma judicial. En su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum mostró su desacuerdo con el veto aprobado en comisiones del Senado. Este veto permitirá que la Presidencia, Congreso y la Suprema Corte puedan rechazar listas de aspirantes a jueces si no les gustaban los nombres, una medida que fue impulsada por Morena. Sheinbaum aseguró que debe mantenerse lo que está en la Constitución y ordenó que se elimine lo antes posible de su aprobación final. En primer lugar, quisiera preguntarle sobre el tema de la reforma al Poder Judicial. Ayer en el Senado, en el proceso legislativo, la oposición empezó a señalar que se metió una reserva en donde el Ejecutivo, el Legislativo van a tener veto de… No, se quitó. Se quitó. Nosotros no estuvimos de acuerdo, hablamos con… había sido una iniciativa, no conozco de quién fue la iniciativa, pero no debe ocurrir eso, debe mantenerse lo que está establecido en la Constitución. Ok, muchas gracias.
El hecho de que por un lado a Claudia Sheinbaum no se lo notifique lo que ciertos integrantes de Morena vayan a hacer, creo que del todo no está muy bien visto. Como dije, lo de Noroña no creo que lo haya hecho a propósito, simplemente pues se le barrió, no está acostumbrado, quiero verlo de esa manera, pero pues se tiene que corregir. Y por el otro lado, el modificar las leyes secundarias sin tampoco notificarle a Claudia Sheinbaum, creo que también es un punto importante que se debe de corregir, notificarle, porque a final de cuentas ella es la presidenta, que a lo mejor todavía no les cae el 20 de que pues una mujer es la presidenta de México. Pero si por ahí va la cuestión o por ahí va la cosa, pues sí es algo que creo que deben de cambiarse el chip y pues ahora sí asimilar de que pues una mujer es la que pues está en el orden jerárquico, ella está hasta arriba. Y es una autoridad que sí o sí deben de respetar. Y si me equivoco, pues qué bueno. Pero pues recordemos que hay un dicho que dice, no hagas cosas buenas que parezcan malas. Siguiendo con la reforma, aquí hay una noticia buena. Confirma el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación excluir a partidos de elección judicial. Esto también puso de cabeza a la oposición porque no van a poder estar ahí echando su veneno, diciendo cuánta tontería se les ocurra, ni tampoco presionando a los candidatos. Van a estar fuera de estas reuniones, lo cual pues es una buena noticia porque pues igual también no va a haber cierta coacción hacia ciertos candidatos, que es lo que quieren evitar. Que es lo que también querían evitar con este veto. Evitar que pues algún candidato a juez o magistrado ya venga predispuesto con cierta idea de beneficiar algún interés en particular. Como por ejemplo, que seguro lo van a hacer como Salinas Pliego, que ponga a un grupo de abogados a participar en la elección de jueces y magistrados para que una vez que estén ahí, pues obviamente le hagan el favor a él. Que lo mismo va a hacer Claudio X González. Entonces, con este veto, el cual mencioné anteriormente, es lo que querían hacer, es una especie de filtro, pero pues que también, como mencioné, creo que le quita el valor al final al ejercicio democrático que es la elección de jueces y magistrados por el voto popular. Si al final el filtro tú vas a decidir quién entra y quién no, pues creo que sí es algo que no se debe de hacer o mínimo se tiene que plantear de una mejor manera. Otras buenas noticias. El Senado aprueba que aumento del salario mínimo estén por arriba de la inflación. El Senado aprobó otra reforma constitucional de AMLO para blindar el salario mínimo contra la inflación. Fue aprobada por el voto unánime de Morena, PT, Partido Verde, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano. Asimismo, diputados aprueban que la Comisión Federal de Electricidad y Pemex regresen a ser empresas públicas que no buscan rentabilidad. La Cámara de Diputados aprobó en lo general que Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad retomen estatus como empresas públicas. La reforma busca devolver el carácter de empresa pública a entidades como Comisión Federal de Electricidad y Pemex, hoy empresas productivas del Estado. La Comisión Federal tendrá un papel mayoritario en la provisión del servicio público de electricidad. La planeación y el control del sistema eléctrico nacional deben centrarse en garantizar un servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica. Pasando a un tema totalmente distinto, pero que vale la pena mencionar, Andrea Chávez, creo que todos la conocemos, pues es una denuncia en redes sociales que es la siguiente. Desde hace meses, distintos colaboradores del Financiero desataron su misoginia contra mí hasta límites insospechados, llegando incluso a fabricar con inteligencia artificial imágenes eróticas con mi rostro y el cuerpo semidesnudo de otras mujeres, algo penado por severidad por la ley Olimpia. A pesar de ello, he decidido no denunciar por vía legal a estos violentadores para evitar que jueguen a convertirse en víctimas, pero hay algo que les quiero decir. De manera reiterada, distintos colaboradores del Financiero me han violentado por motivos de género de maneras muy burdas y mezquinas. Hace unos meses, la colaboradora que pide permiso a la Suprema Corte para publicar daba rienda suelta a su misógina pluma rentada en mi contra, bajo orden y pago del gobierno de Chihuahua. Pero tomé la decisión de ignorarla para evitar que las violentadoras jugaran a hacerse las víctimas. Sin embargo, hace tan solo unos días, Antonio Garci Nieto, colaborador de este mismo medio, creaba con inteligencia artificial y difundía en sus redes una imagen de contenido erótico utilizando mi rostro en el cuerpo semidesnudo de otra persona para atacar mi intimidad y mi privacidad. Esto es un delito tipificado en la ley Olimpia, por el que personajes como Diego N. hoy se encuentran en prisión. Nuevamente, he decidido no denunciar a este violentador de mujeres por una sola razón.
porque no todas las jóvenes violentadas tienen, para defenderse, las herramientas legales, económicas y sociales que tengo yo como senadora de la República. Aún así, no quiero dejar pasar que es lamentable que medios de comunicación como El Financiero, del que he sido colaboradora, se presten a cobijar y proteger a estos violentadores de mujeres, utilizando además el presupuesto del Estado de Chihuahua para sus campañas violentas. En 2027, los corruptos que financian estas guerras sucias se irán para siempre del gobierno de Chihuahua y el presupuesto público se utilizará para lo que siempre debió ser: atender y cuidar al pueblo de Chihuahua y no perseguir y difamar opositores. Creo que es un gravísimo error que diga, no voy a presentar denuncia porque no quiero que se victimice. ¿Qué es lo que están haciendo ahorita con la Suprema Corte de Justicia? Y todos estos jueces y todos los trabajadores. No vamos a hacerles nada porque van a decirnos autoritarios. Ya lo he dicho hasta el cansancio también. Ya lo dicen. Ya le dicen a Claudia Sheinbaum dictadora, ya dicen que es un gobierno autoritario, que censura, Aquí la pregunta para Andrea Chávez. ¿Qué te importa más? ¿Tu bienestar o el bienestar de aquellos que te están violentando? ¿Qué es que otras mujeres no tienen los mismos recursos que yo? Pues porque los tienes, deberías de denunciar. Y si no lo quieres meter al bote, pues mínimo, pues una pinche multa o algo por el estilo. Porque al final, el no hacer nada, teniendo los recursos, pues te hace cómplice de impunidad. Tú teniendo las herramientas que tienes para poder frenar a este tipo de personas, tu obligación es hacerlo, no decir, ay, es que se van a victimizar, pues mejor no hago nada. Bueno, pues al final de cuentas, pues no te quejes entonces. Porque checa esto. Mira lo que dice Doris Sainz. Lamento mucho que la senadora Andrea Chávez no quiere ejercer acción penal contra el misógino repugnante de García Moreno. La admiro mucho, pero no comparto su decisión. Debería de hacerlo por las millones de mujeres que nos sentimos ofendidas y que a diario nos denigran en redes sociales. Así, este García Moreno pues es un caricaturista del Universal. Corrijo, del Financiero. Y pues ahí están sus posts para que los puedan ver ahí. Pero pues sí, creo que Andrea Chávez está cometiendo un grave error. La 4T también. En no quererles hacer nada a este tipo de acciones cuando pues tienen todo legalmente para hacerlo y aún así dicen, ay, es que pobrecitos se van a victimizar. Pues que te valga lo que ellos vayan a sentir. Como dije, ¿qué te importa más? ¿Tu integridad moral o la integridad moral de aquel que te está violentando, de aquel que te está agrediendo? ¿Te importa más el bienestar de él o el tuyo? Y Andrea Chávez, teniendo las herramientas que dice que tiene, su responsabilidad es denunciar a este tipo de personas, repito, para que no lo siga haciendo con otras. Porque al final te vuelves cómplice. Yo hasta aquí dejo el video. Muchas gracias y nos vemos luego.